Hola, yo soy Romero Román Cintia del grupo 1002 y este es mi tercer videoexamen para la asignatura de bioquímica. Bueno, entonces empezaré a hablar del ADN. Bueno, el ácido desoxirribonucleico o ADN del genoma humano contiene toda la información necesaria para formar las proteínas del cuerpo, incluidas las necesarias para duplicar el ADN, para transcribir el ADN en ácido ribonucleico o ARN y luego para traducir el ARN en una proteína. Bueno, pues ahora empezaré a hablarles del nucleosoma. ¿Qué son? Bueno, en la célula humana, cerca de 2 metros de ADN deben de ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello humano. ¿Pueden creerlo? Y los nucleosomas entonces se organizan como cuentas de un collar, las cuales a su vez son plegadas sobre sí mismas repetidas veces para formar un cromosoma. Los nucleosomas entonces se componen de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor de un núcleo de histonas. ¿Qué son las histonas? Entonces son proteínas que se encuentran en los cromosomas. Las histonas entonces se unen al ADN y ayudan a dar la forma de los cromosomas y también a controlar la actividad de los genes. Tenemos entonces dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4. Bien, seguiré con la cromatina. La cromatina es la sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN con proteínas. La mayoría de las proteínas que componen la cromatina son las histonas y, como ya dije anteriormente, ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta de forma tal que quepa dentro del núcleo celular. Entonces, la cadena se empieza a metilar o a enrollar para formar los nucleosomas, gracias a la proteína histirina, que empiezan a hacer la cromatina, y entre más se enrolle la cadena, menos se va a leer la información, y así se va a formar el cromosoma. Bueno, ahora voy a hablar de la metilación de la histona. La metilación de la histona es la transferencia de S-adenosil L-metionina, que es un cosustrato que interviene en la transferencia de grupos metilos. Este ecosustrato va a transferir de 1 a 3 grupos metílicos a los residuos de la lisina o de la arginina de las proteínas de la histona. La metilación de la lisina en H3 y en H4 implica la activación y represión de la transcripción, mientras que la metilación de la arginina implica solamente la activación de la transcripción. Ahora me toca hablar de la replicación semiconservativa del ADN. En la replicación semiconservativa se originan dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta por una hebra de ADN original y otra de una hebra completamente nueva. En otras palabras, el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva, es decir, que las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. Watson y Crick propusieron la hipótesis de la replicación semiconservativa y posteriormente fue demostrada por Nelson y Stahl. Bueno, ahora, ¿qué es la horquilla de replicación? Para empezar, el proceso de replicación de ADN se divide en dos fases, que es la iniciación y la elongación. En la iniciación, la apertura de la doble hélice gracias a la enzima helicasa crea una zona llamada burbuja de replicación, donde comenzará la replicación, obviamente. Y los dos puntos donde la burbuja se une a la parte enrollada y unida de la molécula se va a llamar entonces horquilla de replicación, y aquí yo puse un ejemplo. Que pues bueno, la enzima helicasa entonces va a llegar a la cadena de ADN y va a ser como una tijera y va a cortar la cadena, y pues al momento de que se abra va a formar la horquilla de replicación. Bien, ahora toca hablar de la ADN helicasa, y como ya dije anteriormente, es una enzima y pues forma parte importante del proceso de replicación del ADN, porque va a desenrollar la cadena de doble hélice para crear cadenas individuales y que éstas puedan ser copiadas por la máquina de replicación o la ADN polimerasa.
Y bueno, aquí en este ejemplo se ve cómo la enzima helicasa está rompiendo la cadena de doble hélice y la enzima topoisomerasa va a desenrollar esta cadena y pues va a llegar la enzima helicasa y va a romper la cadena. Y después la ADN polimerasa va a ser la que va a replicar la otra parte de la cadena. Bien, ahora voy a hablar de la ARN primasa, que es un tipo de ARN polimerasa, por lo que también se le puede conocer así. Y es una enzima que sintetiza pequeños fragmentos de ARN conocidos como fragmentos de Okazaki compuestos por unos 10 nucleótidos. Estos fragmentos de Okazaki son conocidos como cebadores o iniciadores y que le sirven a la ARN polimerasa 3 para que pueda iniciar la síntesis de la hebra molde en dirección 5', de 5' a 3'. Y después se van a agregar desoxinucleótidos y que posteriormente van a ser eliminados y sustituidos por un fragmento de ADN por la ADN polimerasa 1. Y pues bueno, dado a que la ADN polimerasa solo puede sintetizar en dirección de 3' a 5', en la cadena rezagada pues no puede ocurrir como que de manera corrida, sino que necesitan los fragmentos de Okazaki que tienen en su extremo un 3' para que la ADN polimerasa ya pueda sintetizar la otra cadena. Entonces por eso los fragmentos de Okazaki nada más van a existir en la cadena rezagada. Bien, ahora voy a hablar de la ADN polimerasa que les hablé un poco acá arriba. Pues una cualidad de todas las ADN polimerasas es la precisión con la que realizan la replicación. Pues bien, existen 3 polimerasas denominadas ADN polimerasa 1, que es la que describí acá arriba, que es la que va a ser la que va a sustituir el fragmento de ARN por ADN, y la ADN polimerasa 2 y la ADN polimerasa 3. La síntesis en la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primasa formando un cebador para que después pueda penetrar la ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de los desoxirribonucleótidos en la cadena conductora o continua. Entonces la ADN polimerasa 3 va a ser la encargada de sintetizar los desoxirribonucleótidos, tanto como en la cadena continua como en la cadena rezagada. Bien, ahora les voy a hablar de la ADN ligasa, que esta enzima funciona catalizando la formación de un enlace fosfodiéster entre nucleótidos de una hebra de una molécula de ADN bicatenaria o una molécula de doble hélice. La ADN ligasa es capaz de crear un enlace covalente entre el grupo fosfato 5' de una cadena con el grupo adyacente 3' del OH de otra cadena, como aquí lo vemos. Aquí ya se unió. Bien, ahora voy a hablar de la replicación de la cadena de ADN. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando una cadena va de 5' a 3' y otra va de 3' a 5'? Bueno, pues porque la cadena de ADN es antiparalela. En las azúcares del ADN, de las ribosas, su grupo fosfato va a estar en el carbono 5 y una cadena va a ir de 3' a 5', mientras que otra cadena va a tener la misma configuración, o sea, va a tener su grupo fosfato en el carbono 5, pero esta va a estar ubicada de manera antiparalela. En lugar de ir de 3' a 5', va a ir de 3' a 5'. Es decir, así. Mientras que en la misma cadena de ADN, una cadena va a ir de 3' a 5', otra cadena de la misma molécula de ADN va a ir de 3' a 5'. Bien, ahora voy a hablar de la replicación de la cadena de ADN. Como ya he mencionado, la topoisomerasa es la que se va a encargar de desenrollar la cadena de ADN para que después la enzima helicasa pueda venir y cortar
los puentes